industria. Enseguida tenemos al siguiente panelista, que es el señor Miguel Cruzado Rivas, de Copime. Adelante. En primer lugar, muy buenas ya noches a los señores congresistas, a la señora congresista también, a los micro y pequeños empresarios o empresarios, como se ha dicho hoy, que están presentes el día de hoy. Como dirigentes empresariales, particularmente, digamos, cada vez con más frecuencia vamos a las municipalidades porque existe queja de un conjunto de vecinos de que, por ejemplo, ya el tema de que los carpinteros hacen demasiado polvo, que el confeccionista, digamos, por ejemplo, su máquina le malogra el televisor, que, digamos, el fabricante de zapato, el tema del terocal y una serie de cosas, y particularmente se está dando, digamos, la situación que las municipalidades, en especial de Lima Norte, están cerrando muchas empresas. Hay otra situación también, por ejemplo, en el caso de Lima Norte, de que muchas zonas que en la zonificación fueron industriales, ahora dejan de serlo para convertirse, como se dice, en zonas residenciales y en zonas comerciales. Y hay algunas industrias, por ejemplo, que se quedan ahí y también, como se dice, pues comienzan a tener problemas con los vecinos. O existe, digamos, un conjunto de conglomerados empresariales, como se ha visto, por ejemplo, en las imágenes de que ha expuesto Ángel Neira, de que efectivamente pues sacan sus cosas, sus productos, como se dice, a vender a la calle. Por ejemplo, en el caso de Industrial Infantas, ¿quién no va a decir, por ejemplo, en Gerardo Unger, particularmente, pues, y en Rosa de América, que pertenece a Comas, particularmente, digamos, los empresarios sacan todos sus muebles, como se dice, a vender, y hay ya una situación, como se dice, enfrentamiento con los vecinos. Por esa situación, nosotros pensamos de que, como se dijo acá, hay una demanda para la creación de parques industriales. Pero no vamos a profundizar en el contenido de la ley ni en los ejemplos que se ha dado, porque ya creo que esta noche se ha hablado bastante de ello, sino nosotros queremos mostrar una preocupación en la aplicación de la ley si en caso, por ejemplo, se aprueba. Porque definitivamente al sector de la micro y la pequeña empresa existe, por ejemplo, un conjunto de leyes que ni siquiera, digamos, se cumplen. Particularmente, digamos, son letras muertas, y por eso, digamos, en el sector de la micro y la pequeña empresa hay, como se dice, mucha cólera, hay mucho resentimiento, porque particularmente, digamos, las leyes que se han dado no se cumplen. Por ejemplo, ahora la Comisión de Producción y Pymes está promoviendo el cambio, ¿no? O está, digamos, impulsando la aprobación de una nueva ley, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, nos preocupa que por lo menos prácticamente en los 3 gobiernos haya surgido una nueva ley, ¿no? Y también nos preocupa, por ejemplo, que dice que la 28015 definitivamente no se ha cumplido en sus objetivos. Nosotros queremos, por ejemplo, que el Congreso, que tiene como funciones de fiscalización y legislar, pueda fiscalizar, digamos, el cumplimiento de la ley. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos de que una nueva ley de parques industriales definitivamente tiene que trabajarse en forma concertada. Actualmente, por ejemplo, en el sector de la micro y pequeña empresas vemos que no existe, digamos, en lo fundamental, una relación entre Estado y la sociedad. Estamos hablando del sector MIMBE. Y no hay, digamos, por ejemplo, una relación, porque los mecanismos o los espacios de concertación que se dieron para poder, digamos, trabajar en una forma conjunta no funcionan. Por ejemplo, actualmente no existe el Consejo Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa. ¿Y qué implica, por ejemplo, que no existe ese consejo? Que no haya un plan nacional, digamos, para la MIPE. En la mayoría, por ejemplo, de regiones, se tiene que implementar, digamos, los consejos regionales de la micro y la pequeña empresa. Definitivamente en la mayoría de regiones no existe. Y son, digamos, también esta instancia que tiene que aprobar un plan concertado, digamos, para la micro y la pequeña empresa. Y definitivamente, por ejemplo, de esos plan, ya sea nacional o regionales,
o digamos provinciales o locales, tiene que insertarse como una política el tema, digamos, de los parques industriales. Hace poco, por ejemplo, ha habido una ley de parques industriales que salió incluso su reglamento. ¿Por qué no se ha aprobado? O digamos, ¿por qué no se ha aplicado? No conocemos experiencias, por ejemplo, de alguna asociación o grupo de empresarios que se hayan basado en la ley para poder, digamos, en función de ello, digamos, crear un parque industrial. Por eso es necesario, digamos, que tomemos conciencia en ello. No queremos que, digamos, por ejemplo, la ley inclusiva o de empresa inclusiva, ni la ley de nuevos parques industriales, sea, digamos, una ley más que exista a nivel de la pequeña empresa. Hay otro aspecto importante que pensamos, Ángel, y a los congresistas que están ahí, la necesidad, por ejemplo, de incluir un título dentro, digamos, de la ley de parques industriales para reestructurar y relanzar los parques industriales existentes. O sea, acá han venido, digamos, un montón, digamos, de pequeños empresarios que ya, como se dice, están en parques industriales. Pero, digamos, esos parques industriales, y tú lo sabes, por ejemplo, en el caso de Infantas, en el campo de Lima Norte, prácticamente están languideciendo, están muriendo. ¿Por qué? Porque desde el Estado no hay verdaderamente políticas para relanzar, como se dice, esos parques industriales. Temprano, por ejemplo, han estado los amigos de Caraballo, que hace tiempo, digamos, por ejemplo, también están tocando puertas para relanzar. Tenemos el problema, por ejemplo, estaba hablando el día de ayer con el amigo del Parque Industrial, el asesor de Vitarte. Ni siquiera tienen saneamiento legal del terreno, ¿no? O sea, digamos, existe la necesidad de poder relanzar, digamos, de apoyar también estas iniciativas. Finalmente, digamos, quisiera pues resaltar, digamos, no las palabras, digamos, de acá del señor presidente del gobierno de Ancash, y verdaderamente felicitarlo porque se ve que es una persona que tiene una mentalidad empresarial. Lástimamente muchos alcaldes o digamos presidentes de las regiones, al no tener, como se dice, pues una mentalidad empresarial, definitivamente no se está promoviendo, digamos, el tema a nivel de empresa. Por ejemplo, de nada tampoco nos sirve que la ley de municipalidades haya cambiado antes de servicio y que ahora, digamos, que sean entes impulsores del desarrollo económico. Por ejemplo, en los municipios existen comisiones de desarrollo económico, digamos, pero ¿qué hacen para la pequeña empresa? A ver, ¿qué tipo de, digamos, ordenanzas, dispositivos legales han salido? Y finalmente, yo le digo, hay un aspecto, Ángel, que hay que tenerlo presente para la aplicación, digamos, de las leyes. Primero, hay que ver, digamos, de que en la mayoría, digamos, de instituciones del Estado hay personas que no saben trabajar con la micro y la pequeña empresa, que están, digamos, por favores políticos, por amiguismo, pero en verdad, al no saber, digamos, su trabajo con el sector empresarial y particularmente con la micro y pequeña empresa, definitivamente, por más leyes que se den, digamos, no se va a aplicar. Y otro tema final, digamos, que hay que ver también en la aplicación de leyes, es el tema de la corrupción, de que existe, digamos, todavía, que ese es un factor importante que tampoco no deja avanzar, digamos, la aplicación de cualquier ley, ni de crear ese entorno favorable que habla la ley para promover al sector de la micro y la pequeña empresa. Muchas gracias.